Buenas, mi nombre es Lía Joanna de Olio, soy estudiante de Análisis y Diseño de Sistemas con el profesor Kelin Tejada Beliard y junto a mis compañeros les estaremos explicando los siguientes temas, tales como el diseño orientado a objetos, los patrones GRASP, los diseños con patrones Go, el proceso unificado racional y sus artefactos. Comencemos. Bienvenidos a esta clase de análisis y diseño de sistemas. Mi nombre es Julie Anderson Salas Quesada y en esta ocasión estaremos hablando acerca de diseño orientado a objetos, o por sus siglas, DOO. Diseño orientado a objetos es una fase de la metodología orientada a objetos para el desarrollo de software. Su uso induce a desarrolladores y programadores a pensar en términos de objetos en vez de procedimientos cuando planifican el código. Aquí tenemos un ejemplo de un objeto, en este caso un Ferrari, el cual es de la clase coche. Para poder describir un objeto, debemos saber de qué clase es. Para dar el diseño, también tenemos que saber qué clase es ese objeto. Un objeto agrupa datos encapsulados y procedimientos para representar una entidad. La interfaz del objeto, esto es, las formas de interactuar con el objeto, también se definen en esta etapa. Acá en esta imagen podemos ver cómo este objeto que está acá, el cual tiene atributos y tiene métodos, se puede comunicar mediante un mensaje con los otros objetos. Le envía un mensaje y se ejecutan estos atributos con sus métodos. Un programa orientado a objetos se caracteriza por la interacción de esos objetos. Siempre estarán en comunicación los diferentes objetos de un programa. El diseño orientado a objetos es la disciplina que define a los objetos y sus interacciones para resolver un problema de negocio que fue identificado y documentado durante el análisis orientado a objetos. Antes de pensar con el diseño, debemos tomar en cuenta lo siguiente: la arquitectura multicapa, la especificación de subsistemas que realizan funciones y proveen soporte de infraestructura, una descripción de los objetos y también de las clases, una descripción de los mecanismos de comunicación que va a tener. También diseño para sistemas orientados a objetos. Acá vamos a describir cada una de las capas que se deben de llevar a cabo. La primera es la capa de subsistema. Contiene una representación de cada uno de los subsistemas para conseguir sus requisitos definidos por el cliente. La capa de clases y objetos contiene la jerarquía de clases que permite al sistema ser creado usando generalizaciones y con especificaciones más acertadas. La capa de mensaje contiene detalles de diseño que permite a cada objeto comunicarse con sus colaboradores. La capa de responsabilidades contiene estructuras de datos y diseños algorítmicos para todos los atributos y operaciones de cada objeto. ¿Por qué es importante el diseño? Es el momento en que el programador puede aportar sus conocimientos, la experiencia que ha tenido, poner en práctica su creatividad para llegar a tener una solución que cumpla con los requerimientos funcionales o que le hayan requerido. El diseño de software tiene un impacto directo sobre la capacidad del sistema para cumplir o no el total de requerimientos establecidos. Un error de diseño en esta fase puede acarrear problemas en todo el proyecto y provocar que ésta caiga en una espiral de continuos cambios, de rehacer constantemente el trabajo. Debemos de tener en cuenta esto, que el diseño de un sistema es muy importante. No podemos tomar el diseño de un sistema como algo que no tiene importancia, no, es algo muy importante, lo cual se debe evaluar, se debe analizar y hacer un buen diseño, tampoco exagerar, pero que sea un diseño bien estructurado, que esté bien hecho. Estas son las etapas que debe seguir un diseñador
Primero, describir cada subsistema y asignar a procesadores y tareas. Segundo, elegir una estrategia para implementar la administración de datos, soporte de interfaz y administración de tareas. Diseñar un mecanismo de control para el sistema apropiado. Diseñar objetos creando una representación para cada operación y estructuras de datos para los atributos de clase. Diseñar mensajes usando colaboración entre objetos y relaciones. Crear el modelo de mensajería para que de esa manera los objetos puedan comunicarse. Revisar el modelo de diseño y renovarlo cada vez que se requiera. Esto es diseño orientado a objeto. Es una de las etapas donde el desarrollador de software puede poner en práctica su creatividad, como dije anteriormente, valga la redundancia, y de esa manera un sistema quede bien estructurado y con un buen diseño. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un sistema ya con su diseño, con su estructura ya hecha. Muchísimas gracias por su atención. GRAPs. En diseño orientado a objetos, GRAPs son patrones generales de software para asignación de responsabilidades. El acrónimo de GRAP es Object Oriented Design General Responsibility Assignment Software Patterns. Aunque se considere que más que patrones propiamente dichos, son una serie de buenas prácticas de aplicación recomendable en el diseño de software. Experto en información. El graph de experto en información es el principio básico de asignación de responsabilidades. Nos indica, por ejemplo, que la responsabilidad de creación de un objeto o la implementación de un método debe recaer sobre la clase que conoce toda la información necesaria para crearlo. Por ejemplo, se crea un problema. ¿Cuál es el principio general para asignar responsabilidades a los objetos? Una solución es asignar una responsabilidad al experto de información. Los beneficios de esto se mantiene en enclausulamiento los objetos utilizando su propia información para llevar a cabo sus tareas. Creador. El patrón creador ayuda a identificar quién debe ser el responsable de la creación o la instalación de nuevos objetos o clases. La nueva instancia debe ser creada por la clase que tiene la información necesaria para realizar la creación del objeto. Usa directamente la instalación a las instancias creadas del objeto. Almacena varias instancias de la clase y contiene o agrega la clase. Una de las consecuencias de usar este patrón es la visibilidad entre la clase creada y la clase creador. Controlador. El patrón controlador es un patrón que sirve como intermediario entre una determinada interfaz y el algoritmo que la implementa, de tal forma que es la que recibe los datos del usuario, la que los envía a las distintas clases según el método llamado. Este patrón sugiere que la lógica de negocios debe estar separada de la capa de presentación. Esto para aumentar la reutilización del código y a la vez tener un mayor control. Variaciones protegidas. Es el principio fundamental de protegerse del cambio, de tal forma que todo lo que preveamos en un análisis previo que es susceptible de modificaciones, lo envolvamos en una interfaz utilizando el polimorfismo para crear varias implementaciones de posibilitar implementaciones futuras, de manera que pueda lo menos ligado posible a nuestro sistema, de forma de cuando produzcan las variaciones nos repercuta lo mínimo. Forma parte de los patrones graph avanzados. No battery, please charge. Esta ha sido mi exposición. Me llamo Christopher Goicochea.
matrícula 2019-7570. Buenas, mi nombre es Juan Ricardo Lara y hoy les hablaré sobre los patrones GOF o Gang of Four. Estos se descubren como una forma indispensable de enfrentarse a la programación. Esto es a raíz del libro Design Partners Elements of Reusable Object Oriented Software. Estos se clasifican según su propósito, ya sea propósitos creacionales, estructurales o de comportamiento. Cuando estos siguen un patrón de creación, estos se encargan de la creación de instancias de los objetos, abstraen la forma en la que se crean los objetos, permitiendo tratar las clases a crear de forma genérica, o dejando para después la decisión de qué clase crear o cómo crearla. Entre estos podemos encontrar Abstract Factory o fábrica abstracta, Builder o constructor virtual, Factory Method o método de fabricación, Prototype o prototipo y Singleton o instancia única. En estructurales, estos son los que se plantean las relaciones entre clases, las combinan y forman estructuras mayores. Tratan de conseguir que los cambios en los requisitos de la aplicación no ocasionen cambios en las relaciones entre los objetos. Entre estos podemos encontrar adapter o adaptador, bridge o puente, composite o objeto compuesto, decorator o envoltorio, facade o fachada, flyweight o peso ligero y proxy. Y por último tenemos los de comportamiento. Esto plantea la interacción y cooperación entre las clases. Los patrones de comportamiento estudian las relaciones entre llamadas entre los diferentes objetos, normalmente ligados con la dimensión temporal. Entre estos podemos encontrar Chain of Responsibility, cadena de responsabilidad, comando orden, interpreter o intérprete, iterator o iterador, mediator o mediador, memento o recuerdo, observer o observador, state estado, template method o método de plantilla, visitor o visitante y strategy o estrategia. Como dije anteriormente, mi nombre es Lía y yo les voy a hablar sobre el proceso unificado. Esto es una metodología de construcción de software que utiliza casos de uso de manera iterativa e incremental. Esto quiere decir de manera iterativa que se repite una y otra vez, algo que veremos más adelante, y de manera incremental ya que aumenta. También agrupa aquellas ideas principales que permiten desarrollar un software de mejor manera. Esto lo hace a través de diferentes etapas o fases que veremos a continuación. Estas fases se pueden resumir en 4, que son inicio o concepción, elaboración, construcción y transición. En la fase de inicio, aquí dice, define el alcance completo del proyecto, la visión del producto y los casos del negocio asociados. Esto quiere decir que en la etapa de inicio lo que se busca es como crear un plan o definir la visión, los puntos principales del proyecto que se quiere llevar a cabo. Y en la etapa de la elaboración, entonces estas ideas, por decirlo así, se van armando de manera lógica, estratégica, en un plan o una guía. Y en el proceso de construcción, aquí se va desarrollando el software, se va diseñando la base de datos, se van diseñando todos los planos que se necesitan para obtener el resultado final en nuestro software. En la fase de transición ya es cuando nuestro software está listo o casi listo para ser entregado al usuario final o al consumidor. Y aquí veremos un esquema que nos explica un poco las iteraciones en las diferentes fases. Tenemos, como dice aquí, flujos de trabajos fundamentales. Estos son requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. A través de estas pequeñas palabras se resume todo el proceso de nuestro desarrollo de software o de nuestra construcción de software por medio de las fases. En la etapa de inicio, en nuestra primera iteración, como vemos por aquí, y nuestra segunda iteración, los requisitos van incrementando.
¿Qué esto quiere decir? Que estas dos, que son las que tienen un nivel notable, a diferencia de las otras, se ve un incremento de requisitos y un incremento de análisis. En la etapa de inicio lo que se busca es analizar la opinión del usuario final para que a la hora de que reciba el software o interactúe con el software quede complacido, quede a gusto con lo que se ha hecho en el proceso. En la etapa de elaboración, como dije anteriormente, se va ideando un plan o una guía que permite la construcción de lo que se estableció en la etapa de inicio. Esto es un proceso que va estructuradamente, va secuencial. En la etapa de elaboración tenemos un alto incremento de requisitos, de análisis. Vemos que el diseño comienza a aumentar, pues en la etapa de elaboración ya podemos ir haciéndonos una idea de lo que queremos que sea nuestro proyecto, para luego en la etapa de construcción ponerlo en práctica, ponerlo a funcionar, que con los programadores todas estas ideas fluyan y se puedan volver realidad. En la etapa de construcción, como vemos aquí, los requisitos van bajando, pero no del todo, siguen ahí. El análisis ya va muy poco, porque si estás construyendo algo, se supone que tienes tu plano hecho, se supone que tienes tu estrategia al menos ideada para en el proceso de construcción no andar dando vueltas, sino que vas a lo que ya plasmaste en tu guía, en tu plan, en tu libreto o en tu manual. Vemos que el diseño tiene un muy alto nivel, y es que en la etapa de construcción el diseño es algo importante, ya que tenemos que tener en cuenta todo lo que se ha diseñado, ya sea de la base de datos, ya sea de planos para establecer la interacción entre la computadora y el usuario, o entre el software y el usuario. Y en la parte de implementación y prueba, en implementación vemos que tenemos un nivel superior a todo lo que se ha tenido en el proceso, es decir, en la etapa de inicio y en la etapa de elaboración la implementación no se estaba utilizando como que de manera muy notoria, pero ya en el proceso de construcción se está implementando todo lo que definimos en inicio, en elaboración, los análisis que hicimos, los diseños que hicimos, todo aquí se implementa. Y en la etapa de prueba, vemos que la etapa de prueba va tomando parte desde la fase de elaboración, es decir, que se va elaborando, se va probando, si funciona, se sigue elaborando, probando y así sucesivamente. En la fase de transición, que ya es donde nuestro software llega al usuario final, vemos que no hay requisitos para nada, el análisis es muy escaso, el diseño también, pero la implementación aún no acaba, ya que se viven haciendo o renovando novedades, modificando errores. Aquí en nuestra fase de prueba, se prueba, ahí está el muy alto nivel de prueba, se prueba todo, se verifican que no hayan errores para que nuestro usuario o consumidor final reciba nuestro software sin ningún problema, y esto es todo. Ya luego acaban todos los procesos, y como todo en la vida se va evolucionando e innovando, no queda ahí. Nuestro software debemos buscarle mejoras que podamos implementar en un futuro y siempre mantenernos alerta a problemas o errores que puedan presentar, que para esto se utiliza documentación de software, que es donde nosotros capacitamos a los usuarios que utilizarán el software para que sepan cómo utilizarlo, qué hacer en caso de que pase algo, etc. Esto es todo, y hasta aquí mi exposición. Los dejo con mi compañero.
Buenas, mi nombre es Gilbert Samir, matrícula 2019-7546, y en esta presentación voy a estar hablando del proceso unificado de racional o rational. Definición: el proceso unificado racional, Rational Unified Process, en inglés, habitualmente resumido como RUF, es un proceso de desarrollo de software y junto con el lenguaje unificado de modelado UML constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUF no es un sistema con paso firmemente establecido, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidad de una organización. Prácticamente el RUF son las divisiones o designaciones que se le designan a cada desarrollador a lo largo de un proyecto para así lograr de manera eficiente y rápida una solución al problema. Entonces, tiene 5 principios de desarrollo. El RUF se basa en 5 principios de desarrollo clave, que son: adaptar el proceso. El proceso deberá adaptarse a las características propias del proyecto, el tamaño del mismo, así como el tipo, regulación de condiciones influirán en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto, equilibrar prioridades. Esa parte se basa en que cada desarrollador debe tener, vamos a poner, no objetivamente, pero debe trabajar, o sea, balanceado. Los requerimientos a nivel de participantes pueden ser diferentes, contradictorios o dispuestos recursos limitados. Debe encontrarse un equilibrio que satisfazca los deseos de todos. Gracias a ese equilibrio se podrán corregir desacuerdos que surjan en el futuro. Es el 2. El 3 es demostrar valor interactivamente. Los proyectos se entregan, aunque sea un modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opción de los inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto, así como también los riesgos involucrados. Colaboración entre equipos. El desarrollo de software que no le hace una única persona, sino múltiples, debe haber una comunicación fluida para coordinar los requerimientos de desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. También esta metodología está basada en 2 puntos, 1 y 2. Elevar el nivel de abstracción. Cuando hablamos de abstracción, prácticamente es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Prácticamente la abstracción es pensar profundamente los valores y características que tendrá un software, partiendo desde las más mínimas necesidades. Entonces aquí dice: el principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables, tales como el patrón de software, lenguaje 4GL o marcos de referencia framework, por nombrar algunos. RUF. Aquí podemos ver cómo interactúa lo que es el RUF. Entonces vemos que aquí en esta parte plantea el desarrollo del software, aquí plantea el lenguaje unificado, para así dar paso a lo que es el RUF. Ciclo de vida. El ciclo de vida de un RUF es una implementación del desarrollo en espiral que fue creada ensamblando los elementos en secuencia semiordenada. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e interacciones. El RUF divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones. Vamos a poner, estas son las 4 fases en las cuales se divide el RUF. Prácticamente eso se usa para hacer análisis de software o para hacer un levantamiento, para así dar paso a lo que es el desarrollo del software en sí. Vemos que parte del análisis es prácticamente levantamiento, diseño. Prácticamente el diseño también puede ser o es en UML. Entonces empieza la codificación, y ya cuando hablamos de la integración y prueba es que ponemos el proyecto de software ya en la plaza a ver si resolvió el problema. Prácticamente eso es la versión beta. Y prácticamente cuando sube para arriba es que se repite el ciclo de vida para así
el software para que así el software no quede obsoleto, o sea, ir innovando, innovando para trabajar más en buscar soluciones. Principal característica: forma, disciplina de asignar tareas y responsabilidades, quién hace, qué, cuándo y cómo. Eso prácticamente, como le dije, que es lo que lo que aporta más para que un proyecto tenga, o sea, esté bien dividido en grupos, no obstante que el grupo sea eficiente. Pretender implementar las mejores prácticas en ingeniería de software, desarrollo interactivo, administración de requisitos, uso de arquitectura basada en componentes, control de cambios, modelado visual del software, verificación de la calidad del software. Cuando hablamos de modelado visual, ya es prácticamente cuando uno plasma los códigos y trabajamos en la parte visual. Verificación de calidad, eso prácticamente se trabaja con los testers. Eso es cuando ponemos el software en versión de prueba para ver que nuestro software sí haya cumplido los parámetros requeridos. Fases. Entre las fases podemos encontrar fase de inicio, fase de elaboración, y hasta aquí terminamos. Bye. Bueno, Bienvenidos amigos, mi nombre es Christopher Méndez. Yo les estaré hablando de artefacto del proceso de unificado. Los artefactos que estudiaremos será modelo de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, prueba. Artefactos de modelado del negocio. Los principales artefactos que se obtienen como resultado del modelado de negocio son modelado de casos de uso del negocio. Describe los procesos de una empresa en términos de casos de uso y actores del negocio. Se corresponde con los procesos del negocio y los clientes respectivamente. En modelo de objeto de negocios, este es un módulo de objeto que describe cómo colaboran los trabajadores y las entidades del negocio dentro del flujo de trabajo del proceso de negocio. Especificaciones complementadas del proceso del negocio. Otras descripciones contenidas en documentos u obtenidas por otras vías se permitían un mayor contendimiento del negocio y que se contribuyan a su modelado. Glosario de términos, lista del concepto asociado al negocio que son comúnmente usados, que deben ser del dominio del equipo de desarrollo. Podemos modelar el negocio y dar una solución a la problemática encontrada. Los requisitos. Los requisitos del software se documentan en un intento de especificar una capacidad de software, una probabilidad de software. Este es un artefacto esencial en el desarrollo de software. Aún en muchos contextos es típico algún subconjunto de requerimientos que se mantenga documentado de forma incompleta. En el análisis y diseño, el modelo de diseño es un producto de trabajo integral y su compuesto abarca todas las clases de diseño, sus sistemas,
paquetes, colaboraciones y las relaciones entre ellos. En base al análisis puede ser un producto de trabajo temporal como evoluciona hacia un modelo de diseño, o puede permanecer durante algunos o todos los proyectos y quizás más sirviendo como visión generalmente conceptual del sistema. Mientras que en la implementación los elementos son componentes de una sola implementación, específicamente unidades de más bajo nivel, la composición física, la situación, control de división y gestión de configuración. Incluye los archivos de código de software, origen binario o ejecutable, los archivos de datos y los archivos de dominación como archivos de ayuda en línea. Mientras que en las pruebas, este artefacto define un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados identificados con el objeto de evaluar algunos aspectos particulares de un elemento del destino de la prueba. Saludos, mi nombre es Ramfilo Núñez Mazón. Hoy le hablaré sobre el proceso unificado, artefactos de la fase de inicio. ¿Qué es un artefacto? Bueno, un artefacto es un proceso resultante del proceso de desarrollo de software. Algunos artefactos ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño del software. Otros se enfocan en el proceso de desarrollo en sí mismo, como planes de negocio, casos de negocio o enfoque de riesgos. Bien, si te fijas que dice artefacto de fase de inicio, es que de hecho hay dos fases, está la fase de inicio y la fase de desarrollo. En este video yo cubriré la fase de inicio, mi compañero luego cubrirá la fase de desarrollo. Bien, aquí está la lista de artefactos de la fase de inicio, empezando con visión y análisis de negocio. Este describe los objetivos y las restricciones de alto nivel, el análisis de negocio y proporciona un informe para la toma de decisiones. Está también el modelo de los casos de uso. Este describe los requisitos funcionales y los no funcionales relacionados. También está la especificación complementaria. Este simplemente describe otros requisitos. Está el plan de negocio de riesgo, que este describe los riesgos del negocio, técnicos, recursos, planificación y las ideas para mitigarlos o darles respuesta. También está el plan de iteración. Este simplemente describe qué hacer en la primera iteración de la fase de elaboración. Aquí que viene ya lo más importante, que sería prototipos y prueba de conceptos. Aquí este se usa para aclarar la visión y validar las ideas técnicas. El plan de negocio de software es como una estimación de poca precisión de la duración y esfuerzo de la fase de elaboración, herramientas, personas, formación, recursos, etc. También tenemos el marco de desarrollo, que es una descripción de los pasos del proceso unificado y los artefactos adaptados para el proyecto. Un proceso unificado siempre debe adaptarse al marco. Bien, con esto concluyo mi parte sobre los procesos de inicio y espero que te haya gustado.